Es momento de conocer el análisis con Jan Ramos Fergus. ¿Cómo está, Llama? Mi querido Félix Antonio, mi querido Enrique, muy bien, gracias a Dios. Bienvenido, presidente. Buenos días para usted, para nuestros televidentes, buenos días a nuestro querido y fiel Radio Escucha, a las personas que nos sintonizan a través de las plataformas digitales y a nuestro maravilloso equipo de producción que nos permite estar un día más, una semana y un mes más, el noveno del año, no me lo puedo creer, con análisis, pasión y objetividad. Oye, comencemos con ese último tema relacionado con las redes. ¿Qué ha hecho Senacid? Como que no mandemos plata para allá porque, ¿para qué? No sé, siento que tenemos que hablar de ese. Y la persona indicada es usted para hablar de ese asunto. Maestro, mi querido Enrique, mi querido Félix Antonio, ¿cómo se determina? Pensemos. Al momento de pensar en una inversión, al momento de pensar cuál es el rol que tiene que jugar el Estado, ¿nosotros a qué aspiramos? A que quienes administran el Estado, a quienes llevan la dirección ejecutiva, legislativa, judicial, contraloría, procuraduría, etcétera, tengan una visión de estadistas. Esto es que las decisiones que tomen perduren tiempo y espacio. ¿Por qué? Porque esa administración, esa visión y ese control es lo que va a determinar el crecimiento del Estado. Entonces, en ocasiones los seres humanos fallamos, en ocasiones los ciudadanos de un país fallamos al no ver que la única manera en la que pueda crecer un Estado está intrínsecamente relacionada con el crecimiento de sus individuos. Si usted hace 20 años en su casa vendía duro, vendía raspado, vendía chicha, y han pasado 20 años y usted sigue con el mismo negocio en su casa y usted no ha abierto un local y usted no tiene 3 o 4 puntos distintos en los cuales distribuye, si usted no ha tenido una fábrica y usted se ha mantenido por 20 años haciendo lo mismo, eso se llama que usted no ha tenido un crecimiento dentro de sus funciones. Y pues claramente cuando los habitantes, los ciudadanos de un país no crecen, no avanzan, mal podríamos estar hablando de un crecimiento y de un avance del Estado y de un país. Con lo cual, ustedes saben que yo soy un defensor de la educación dual como modelo para el crecimiento, pero la única forma de que esto pueda funcionar es que esté acompañado de la innovación y esté acompañado de la tecnología. ¿Por qué? Porque el avance que estamos teniendo día con día y hoy en pleno siglo XXI ante la competitividad digital, ante mantenerse uno a la vanguardia, requiere de la innovación y requiere de la tecnología como factores intrínsecos para que los ciudadanos, los individuos de un país puedan aspirar a un crecimiento y que de manera directa el Estado se pueda beneficiar. En ese sentido, a manera concluyente, que estos fondos que en efecto no están utilizando de manera postelectoral quienes hoy están gobernando desde la libre postulación, sean destinados, porque así la ley lo señala, a la autoridad que en efecto se ocupa de ver temas de innovación, temas de ciencia y temas de tecnología. ¿Para qué? Para dar una investigación correcta, para aspirar a un avance, para poder investigar que como país estamos, pero por escándalos atrasados en este tema. Ahora, que se le dé una correcta supervisión, que se lleven los canales y los lineamientos directos para comprender, uno, cómo va a ser el manejo, la administración, la utilización y cuáles van a ser los resultados directos de dicho fondo, que de manera consecuente haya un beneficio directo del país, pues a eso es lo que nosotros debemos aspirar, a ese crecimiento, a ese seguimiento, a ese mantenimiento y aspirando siempre a la innovación y a la tecnología, que son los únicos factores acompañados de la ciencia, donde podemos aspirar a ese crecimiento y a ese avance como ciudadano y como país que debemos tener dentro de nuestra nación. Y otros son de la tesis o de la postura que este fondo que reciben los políticos de la libre postulación, el fondo postelectoral, incluso debe ser eliminado. No sé cuál sería su planteamiento. Si en la próxima reforma electoral los diputados en la Comisión de Gobierno o la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que primero es la que se reúne a buscar los consensos, busca un proyecto que debe ser enviado a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, debe analizar este tema. Concuerdo íntegramente, mi querido Félix Antonio. Yo soy el criterio como jurista de un concepto que se llama la interpolación. ¿Qué es la interpolación de las normas? La Constitución panameña, si bien es cierto, es de 1972 y tiene 4 reformas electorales, debemos de materializarla y observarla así. Eran los problemas sociales, políticos y económicos
de 1972, los mismos problemas sociales, políticos y económicos existentes en pleno 2024, la respuesta es obvia y lógica: no. Razón por la cual hay que interpolar, hay que adecuar la Constitución, hay que adecuar las normas viejas, pasajeras, que han perdido algún tipo de impacto a la situación real, a la situación fáctica que tenemos hoy en día. Comprendo que cada quinquenio, este comité de reformas electorales, esta comisión, pretende analizar los errores que han ocurrido en el proceso electoral anterior para tratar de adecuar las correcciones y vivir en un ciclo de democracia que realmente se mantiene en una actualización constante. En mi entender, a mi criterio, esta comisión no hace su trabajo de la mejor forma, pero claramente yo soy del criterio y de la convicción en que si Hugo Enrique Fomanía quiere formar un partido, si Félix quiere tener otro partido y yo me quiero quedar en una vía independiente, bueno, y Hugo ha logrado que 1 millón de personas formen parte de su partido, fenomenal, así como hacen las asociaciones privadas, que tengan una cuota en ese partido y que con esa cuota de esos adherentes resuelvan sus temas electorales, resuelvan su tema de capacitación, resuelvan su tema de politiquería, pero que el fondo público, que el Tribunal Electoral de manera preventiva, de manera posterior a los torneos electorales, no que en dependencia de la cantidad de firmas, no que en dependencia de la cantidad de votos, no que en dependencia de lo que usted, el Tribunal Electoral y el dinero público no debe estar destinado a patrocinar ningún tipo de elemento de los partidos políticos. Entonces, esperemos que exista definitivamente un robustecimiento en estas nuevas contiendas electorales, mi querido Félix Antonio, donde se permita que claramente no exista ningún tipo de solvencia, de patrocinio, de espaldarazo de dinero público para partidos políticos, porque para mí el dinero de cada colectivo, ¿quién lo debe poner? Lo deben poner los adherentes, porque si yo me siento identificado con la misión, con la visión, con la ideología del colectivo, así mismo puedo yo aportar mi granito de arena. Y entonces vámonos con un punto más allá. ¿Dónde tengo la razón o dónde vemos que el enfoque es cierto? Cuando se van a la división de entregar dinero a los colectivos, a los partidos tradicionales y a las personas en la libre postulación, vemos cómo los porcentajes van variando, cómo los porcentajes van cambiando. Obvio, si quienes realizan claramente dicha reforma siempre son mayoría de partidos políticos, nadie va a tomar una pistola para dispararse en la pierna, para dispararse en el pie. Entonces, en pro de ir viendo un avance de la democracia, tenemos que ver desde hoy cómo pretendemos solucionar los problemas que nos avecinan en 5, 10, 15 y 20 años. Oiga, me parece interesante esa propuesta de que los partidos funcionen como clubes de fútbol. Definitivamente. Los clubes de fútbol los fondean precisamente sus miembros. Así es. Y todo lo que realiza entonces el club en su estadio, su venta de souvenirs, etcétera, todo eso pasa a formar parte de los millones con los que se les paga a los jugadores. A ver cómo nadie va a formar parte de partidos políticos cuando eso ocurra. Yo no sé cómo funcionaría para los partidos políticos. Por acá en Panamá siempre hemos estado con el debate de si le debemos dar fondos públicos o fondos privados. Y ese debate lo tuvimos a finales del siglo pasado. Definitivo. Y quedamos con un poco de fondo público, un poco de fondo privado. ¿Y por qué se debatió? Hombre, porque ya en aquella época había dinero sucio, dinero del narcotráfico, que se estaba colando en las campañas. ¿Y esto qué significa? Es que los narcotraficantes iban a tener diputados, tal vez presidentes, si no se le ponía un alto. Entonces ahí se desvió el curso de las aguas. Había un grupo que en aquellos tiempos, me incluyo allí, propugnábamos porque, oiga, tiene que ser solamente fondos públicos, para evitar no solamente que fondos sucios, sino que de determinados grupos económicos de poder compraran asamblea y también compraran el favor de los presidentes. Definitivo. No fue posible, nos quedamos solamente con un poquito de los fondos públicos. Siento que al final nos quedamos fue discutiendo de que cuánto para cada uno, cuando en realidad la discusión que debemos tener en esencia es, ¿debemos tener un torneo electoral solo con fondos públicos o seguimos recibiendo fondos privados? Yo creo que ahí está la gran discusión. Y si decidimos que es fondos públicos, ¿cuánto? Tomando en cuenta también que el mapa ha cambiado. Hay partidos políticos y hay independientes.
Así yo lo veo yo. No sé al final cómo lo ve usted, porque me resulta interesante la figura del club político. Total. No, pero no sé. Les adelanto. Tiene su bémole. No, en efecto, es un tema que hay que verlo con cincel, hay que escudriñarlo a perfección, pero les adelanto. Esto del subsidio público, el subsidio privado, les adelanto que en la próxima comisión de reformas electorales no se va a tocar. Cuidado, y se incrementan los porcentajes del público y del privado, porque como muy bien ha señalado mi querido Enrique, al decir de Immanuel Kant, hay temas de los políticos que en ocasiones solo ven el fenómeno, la carátula del libro, pero cuando hay que adentrarse a analizar la sustancia, el contenido, el noumeno, lo dejamos de lado. ¿Por qué? Porque no nos beneficia y cada quien calza su vestido pues al favor y a la favorabilidad. Para decir de una forma más sencilla, sin tanta intelectualidad. Se quedaron con los dos fondos porque comen con la mano derecha y con la mano izquierda comen a dos manos. Tristemente. Por eso se tomó esa decisión en aquellos tiempos. Así es. Bueno, y la Comisión Nacional de Reformas Electorales en muchas ocasiones aborda estos temas. Pero ¿qué sucede dentro de la agenda para debatir o reformar el Código Electoral? Que dicho sea de paso, Panamá es uno de los pocos países de la región que después de los comicios analiza su Código Electoral. Y eso es bueno, pero hay un problema. Que la Comisión Nacional de Reformas Electorales se reúne en el Tribunal Electoral, sesiona, busca los cambios. Y en esa comisión hay representantes de los partidos políticos. Y cuando llega el documento presentado por el Tribunal Electoral a la Asamblea Nacional es modificado. Y los mismos diputados dicen, no, lo que pasa es que nosotros no teníamos conocimiento de esas modificaciones que se hicieron. Añada algo a en esa el Tribunal fórmula. Electoral. Añada algo. Hay representantes de los partidos políticos y de la Asamblea. Y con todo eso cambian lo que ellos mismos modificaron. Totalmente, es la realidad que tenemos, pero yo aspiro realmente y claramente a una mejoría en el próximo torneo electoral que se avecina. Así mismo como espero una mejoría en el entendimiento que se están dando en cada una de los gobiernos locales. Esto de que haya tira y jalas, esto de que entre las juntas comunales y algunos municipios no se estén entendiendo de la mejor forma, que los recursos no se estén dando, que no se estén habilitando, que si el mantenimiento, que si el funcionamiento, que si la planilla, etcétera, son temas que hay que revisar sin test político, sin bandera de por medio. ¿Por qué? Debemos recordar que los políticos funcionan ¿para qué? Son nuestros trabajadores, funcionan para la sociedad, funcionan para su comunidad, funcionan para su distrito, su corregimiento, para el país, y no podemos andar resolviendo la cosa pública y administrando la red política con temas privados y diferencias personales existentes. Lo que hemos visto es Patio Limoso, muestra un botón el Consejo Municipal de Arraiján. En definitiva, esperemos que esto se solucione de la mejor forma, mi querido Félix, porque el impacto, las consecuencias, quienes los afrontan, no son los concejales, no son los representantes, los alcaldes y diputados, sino los ciudadanos que no tienen respuesta a su problemática de medicamentos, en la caja del Seguro Social, en las juntas comunales, en los huecos, que no hay parques para llevar a los niños, no hay acera donde uno pueda llevar a sus perros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces debemos destinar la política al ciudadano, no a los temas particulares y banales que mantiene cada quien. Oiga, ¿usted ha comido tamal con oreja de puerco? Sí, una vez. ¿Una vez? Una vez. Que cómo me están escribiendo. Oiga, se abrió el apetito. ¡Ah! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Hugo los prepara, así que le puede... No. Pero le puedo conseguir hombre y de maíz nuevo. ¡Ay, padre! ¿Sabe qué? Mejor no vamos. Gracias, presidente. De pasión vivimos los seres humanos. Un gusto estar con ustedes, hermanos míos. Gracias a usted por la sintonía. Hasta mañana. Bendiciones.